Gálatas, capítulo número 6, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias porque podemos platicar en este lugar acerca de tu palabra y encontrar en ella lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire cómo empieza Pablo. Acuérdese que ya estamos terminando. Pablo se está despidiendo. De hecho, me acuerdo que cuando terminamos de leer Romanos, Pablo hizo una despedida increíble. Empezó a mencionar a un chorro de gente, ¿se acuerdan? A muchísima gente. Me saludas a tal, me saludas a aquel, me saludas a fulano, me saludas a sutano, ¿no? Así de salúdenme a todos. Pero aquí Pablo está terminando de una manera distinta, y es que el tono con el que escribió Pablo esta carta fue muy distinto al tono con el que escribió Romanos. ¿Sí se acuerda, verdad? Entonces, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Aquí podríamos pensar en dos cosas. La primera, que Pablo, como comentamos en algún momento, él tenía algunos problemas de la vista. Es muy probable que Pablo haya escrito, sí, con letras grandes, y por eso les dice a los Gálatas: miren, les estoy escribiendo con letras tan grandes, de mi propia mano, ¿no? De alguna manera Pablo les estaba diciendo: yo les escribí esta carta. ¿Se acuerdan que Romanos él no la escribió? Usó a un escribano, digamos, ¿no? A alguien, a un secretario que le estaba anotando todo lo que él decía. Pero a los Gálatas les está diciendo: miren con cuán grandes letras yo les estoy escribiendo esta carta. De mi propia mano les estoy escribiendo esta carta. Ahora mire el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pareciera que Pablo va a usar ya sus últimos argumentos para volverle a decir a la iglesia de Galacia que ese tema de la circuncisión realmente no es un tema relevante para ellos, porque ellos ya depositaron su fe en Cristo Jesús. Entonces les está diciendo: aquellos que han venido hasta aquí, a esta iglesia, a decirles que se circunciden e incluso los quieren obligar a que se circunciden, ellos lo único que hacen es agradar a la carne, es decir, estar enfocados en las cosas externas, en lo que se ve, en las apariencias. Ellos les exigen a ustedes que se circunciden porque les interesa muchísimo el qué dirán, les interesa muchísimo lo que se ve. Insisto, el tema de las apariencias, el tema de lo externo. Pero hay una razón por la que ellos hacen eso. Dice que lo hacen para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y es que cualquier judío que se atreviera a decir que la circuncisión no era necesaria, pues obviamente el resto de los judíos iba sobre él. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Jerusalén y que estaba ahí en el templo y de repente unos empiezan a gritar: ese es el que está hablando en contra de la ley de Moisés, ese es, y ¡pum!, todos van sobre él, me lo sacan, lo patean, lo golpean? ¿Sí se acuerda de esa escena? ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando en contra de la circuncisión. Bueno, no que estuviera hablando en contra, él estaba hablando a favor de la gracia, y eso significa que la circuncisión ya no era necesaria. ¿Me explico?
Entonces, por eso Pablo dice, aquellos vienen y les dicen a ustedes que se circunciden para evitarse esos problemas con los religiosos, con los judíos. Versículo número 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¡Auch! Esos mismos que vienen a decirles, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar estas reglas, ustedes tienen que guardar la ley, ustedes tienen que hacer esto, las costumbres, las tradiciones, ni siquiera ellos las guardan. Ellos vienen y les dicen, pero no hacen. Y de hecho Jesús, él mismo le dijo al pueblo, en la cátedra de Moisés, ahí ustedes vayan y escuchen todo lo que los fariseos les dicen, pero no hagan como ellos, porque ellos les enseñan acerca de Moisés, pero no hacen nada de lo que enseñan. Y Pablo está de alguna manera diciéndonos exactamente lo mismo. Aquellos cuates predican la ley, predican la circuncisión, pero ellos ni siquiera pueden guardarla. Pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Entonces ellos, estos judaizantes que llegaron a Galacia, quieren que la iglesia se circuncide como que para ganar gente y de alguna manera otra vez enfocarse en lo externo y expresar que ellos sí pueden traer gente, que ellos están ganando discípulos, que ellos están ganando gente para circuncidarse y para el pueblo judío. ¿Me explico? Todo el asunto que está hablando Pablo es un asunto externo. Es decir, ellos, los judaizantes, están enfocados en las cosas externas, en lo que se ve, nada más, solo en lo que se ve. Versículo número 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Otra vez Pablo está diciéndoles a los Gálatas que la idea de que él haya ido hasta allá con ellos para que ellos conocieran el evangelio no es para que él se gloriara y para que sintiera orgullo de que está ganando gente para Cristo. Lo que él está diciendo aquí es que si él pudiera gloriarse de algo, de lo que se podría gloriar es de lo que el Señor Jesús hizo por él. De lo que podría gloriarse es de que Jesús lo encontró, lo rescató, aunque él era el peor de los peores, porque estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, si él podía sentirse de algo orgulloso, gloriarse, alabarse de algo, era de que el mismo Jesús lo había encontrado y lo había rescatado, no de ninguna otra cosa. Ni se gloriaba de sus estudios, ni se gloriaba de lo que había hecho, ni de las iglesias que había levantado, ni del poder con el que venía y predicaba en las iglesias. De nada de eso se gloriaba, porque entendía que no era suyo, entendía que lo había recibido como un regalo completamente inmerecido. ¿Sale? Entonces él dice que lejos esté de mí gloriarme, en lo único que me puedo gloriar, dice, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En el momento que reconocí al Señor Jesús, todo lo que el mundo me ofrece, todo ese deleite que el mundo me ofrece ha sido crucificado. Ya no me interesa. Y a ellos o al mundo yo tampoco les intereso. Se acaba, es decir, en medio de mí y el mundo no estoy hablando de la gente, estoy hablando de lo que me ofrece el mundo, del pecado que encuentro al mundo. Porque si hablamos de mundo, por ejemplo, como habla Juan 3:16, nosotros al igual que Jesús tenemos que amar al mundo, amar a la gente. Pero este mundo del que está hablando Pablo no es de la gente, está hablando del pecado que uno encuentra allá afuera. ¿Me explico? Y está diciendo Pablo que en el momento que él se encuentra con el Señor Jesús, ese mundo, ese pecado, esa satisfacción temporal que se encuentra allá afuera, está completamente crucificado. Es decir, estoy yo, está Jesús, está la cruz de Cristo y entonces está el mundo y sus placeres. Hay una separación. Ellos fueron crucificados y yo soy crucificado para el mundo. Se acaba la relación, en resumen.
se acaba la relación, en resumen. Se tendría que acabar la relación, ¿sale? Insisto, no con la gente. Porque acuérdese que cuando Pablo nos invita a que no nos juntemos con los adúlteros, con los borrachos, con los fornicarios, no dice que no nos juntemos con la gente que hace ese pecado. Nos dice, no quiero que se junten con los que estando en la iglesia cometen esos pecados. Porque si yo les digo que no se junten con los que cometen esos pecados sin conocer a Cristo, pues les estoy diciendo que se aíslen en su casa y se queden ahí solitos. ¿Me estoy explicando? ¿Estoy dando a entenderles algo, familia? Entonces, lo mismo está sucediendo aquí. Pablo está diciendo que efectivamente tiene que haber una separación, no con la gente, sino con esos placeres temporales que nos ofrece el mundo. Versículo número 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué tremenda expresión de Pablo? Si puede, subráyela ahí, póngale el color fluorescente más fuerte que tenga para que cuando abra la Biblia le brille ese versículo. Ni la circuncisión. Y la circuncisión, cuando hablamos de circuncisión, podríamos hablar de cualquier ritual, de cualquier cosa externa que nosotros hacemos. Dice Pablo, nada de eso vale, nada de eso tiene valor, pero tampoco la incircuncisión. ¿Me explico? Algunos somos muy dados a hacer ciertos ritos, hacer ciertas cosas, guardar ciertas costumbres, seguir ciertas reglas para intentar glorificar y honrar a Dios. Y está diciendo Pablo, todo lo externo que ustedes hagan realmente no vale nada. Cualquier rito que ustedes hagan, como este de la circuncisión, realmente no vale nada. Y perdóneme lo que voy a decir, la circuncisión es de alguna manera sombra de muchos de los rituales que hacemos en las iglesias. Cosas externas que obviamente son buenas para nosotros, pero Pablo los está demeritando y les está quitando valor. Podemos hacer 1000 cosas aquí en la iglesia. Muchas cosas, muchos ritos, muchos rituales, guardar muchas tradiciones. Y está diciendo Pablo que eso no vale. Cualquier cosa externa no vale. Lo realmente importante y lo que tiene un valor increíble para con Dios y para con el Señor es ser una nueva creación. Porque podemos estar haciendo 1000 ritos, 1000 rituales. ¿Me explico cuando digo esa palabrita? ¿Cómo qué rituales? Como venir aquí, por ejemplo. Como cantar acá, como predicar, como el bautismo incluso, que son ritos o rituales que nosotros hacemos como iglesia. ¿Son importantes? Claro que lo son. Pero dice Pablo que nada de eso tiene sentido si no hemos nacido de nuevo. Si no somos nuevas personas. Si no somos una nueva creación. ¿Me estoy explicando, familia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Precisamente seguir buscándolo, seguir anhelándolo y seguir pidiéndole que nos transforme lo que haya que ser transformado. Que nos ayude a cambiar, a renovar, a transformar, insisto, todo aquello que tenga que ser transformado, porque como hemos hablado mucho aquí, seguimos en un proceso. Y en medio de ese proceso va a haber cosas que ciertamente hacen falta que sean cambiadas en cada uno de nosotros. ¿Sale? Mire lo que dice ahora el versículo número 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? Esta de que pues la circuncisión y la incircuncisión no vale nada, que lo importante es una nueva creación, esa regla. Dice que a todos estos
sea paz, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo al final, insisto, empieza a despedirse y empieza a decir que todo aquel que realmente busque y anhele con todo su corazón ser una nueva creación, ser una nueva persona, una persona transformada por Él, que a ellos sea paz y sea misericordia. Y luego dice, y al Israel de Dios, es decir, a todos los judíos que ya reconocieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Primero nos bendice a nosotros cuando dice a todos los que anden conforme a esta regla. Cuando dice a todos, nos está incluyendo a nosotros, que ya fuimos cambiados, que ya somos nuevas criaturas, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Que lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Ahí nos está bendiciendo Pablo a nosotros y añade también, insisto, cuando dice al Israel de Dios, añade a los judíos que también reconocieron al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Vamos a terminar, familia, con estos dos versículos que faltan. Versículo número 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias. De aquí en adelante nadie venga a decirme nada. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Ayer que estaba leyendo esto, yo estaba chillando porque busqué en mi cuerpo alguna marca y no encontré. Y Pablo está diciendo, ¿saben qué? A mí ni me vengan a decir nada. A mí ni me vengan a decir nada. Miren, esta mano que fue mordida por una serpiente y el Señor me libró de la muerte. Miren esta espalda que tiene latigazos y estas piernas que me golpearon con palos. Mis propios hermanos, los judíos, mis parientes en la carne. Miren estas cicatrices porque me apedrearon. Me sacaron arrastrando de la sinagoga e intentaron matarme. Estas marcas son las marcas del Señor Jesús. El Señor de quien soy, dice Pablo, dijo ahí en Hechos. Jesús, el Dios del quien soy y a quien sirvo. Miren estas marcas. A mí no me vengan a decir nada. Porque yo tengo las marcas del Señor Jesucristo. Literalmente Pablo tenía las marcas del Señor Jesucristo. Porque entendió que si su Señor sufrió, padeció, fue golpeado, fue humillado, Él no tendría por qué recibir menos que eso. Y también fue golpeado y fue humillado. Y al final fue ejecutado. Le cortaron la cabeza a Pablo. La Biblia no lo dice, lo dice la tradición. Pero por la tradición entendemos que así fue. Y los apóstoles, todos los apóstoles, igual que él, padecieron y también tuvieron las mismas marcas del Señor Jesucristo en sus cuerpos. A lo mejor nosotros hoy, gracias a Dios, ya no tenemos por qué tener marcas físicamente. Pero sí, muchos tenemos marcas aquí y marcas acá, de gente que nos ha rechazado por compartirle el Evangelio, de gente o de familiares que nos han dicho, ya ni me hables, porque yo con los aleluyos no quiero tener nada. Y esas marcas, familia, son marcas que nos tienen que llenar de cierta satisfacción. Porque si Él padeció de formas indescriptibles, que no padezcamos nosotros pequeñitas cosas como el rechazo, como la mala cara de alguien, como el gesto de alguien, como ya no me hables. Usted y yo tenemos que lograr que mostremos y manifestemos al mismo Jesús en nuestra propia vida. Es decir, que el fruto del Espíritu se vea reflejado en nosotros.
versículo número 18. Hermanos, así se despide Pablo, Insisto, en Romanos él usó todo un capítulo. Salúdame a fulano, a sutano. Y mire, aquí en Gálatas, en un solo versículo se despide. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El mensaje con el que empezó Pablo Gálatas y con el que prácticamente él respalda su trabajo, su ministerio, es el Evangelio de la gracia. Ese Evangelio en el que usted y yo no hicimos nada para merecer el regalo más precioso que Él nos ha dado y que no necesitamos hacer otra cosa más que creer en Él para recibir la justificación. Y todo lo demás viene después. Todo lo demás viene después. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. El reino de Dios y su justicia es el mismo Cristo. Busquemos a Jesús, busquemos a Cristo. Al final cierra Pablo diciéndonos eso. No hay nada más importante y nada más valioso que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que tenga más valor que eso. Le voy a pedir un favor. Póngase de pie. Vamos a terminar. Una vez se le ocurrió al rey Herodes arrestar a Jacobo y arrestar a Pedro. Se dio cuenta que esto a los judíos les gustó mucho. Y así, sin más ni más, le cortó la cabeza a Jacobo. Lo asesinó. Y viendo que le agradaba eso a los judíos, dijo, mañana me echo a Pedrito también. Pero Dios envió un ángel para liberar a Pedro. Jacobo no se salvó. ¿Entiendo yo eso? No lo entiendo. Porque los dos caminaron con Jesús. Los dos fueron discípulos del Señor. Los dos lloraron con Él. Los dos padecieron hambre con Él. Uno murió y el otro fue salvado. Yo no entiendo por qué sucedió eso. Pero entiendo que si nosotros estamos aquí, familia, es por su gracia y por su misericordia. Nosotros los que estamos aquí por su gracia y por su misericordia. Y el más grande regalo que nosotros vamos a recibir es cuando seamos llamados a su presencia. Ese va a ser el más grande regalo y el más grande galardón para los hijos de Dios. Y todo esto lo recibimos por su infinita gracia. Ese es el evangelio que predicó Pablo a los Gálatas. ¿Le parece si le agradecemos a Dios por ese sacrificio que Él hizo en la cruz y por esa oportunidad de seguir aquí y de seguirlo buscando? Porque a lo mejor todavía tenemos cosillas pendientes por ahí y el Señor dice, todavía no te puedo llevar, mi chavo, arréglame esto, arréglame aquello, y entonces sí, ya después nos vamos. Entonces vamos a orar un poquito con respecto a eso y pídale por favor que Él nos dé más de su espíritu para entender hacia dónde nos quiere llevar a cada uno. ¿Sale? Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos encontrarnos en las Escrituras como nos han enseñado en este lugar. Padre Santo, te pido con todo mi corazón que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos lleve, nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos vuelva a llevar a la cruz, a los pies de la cruz del Calvario, para que entendamos nuestra posición y nuestro propósito aquí en la tierra.
Padre, yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido que los bendigas en el nombre de Jesús a cada uno. Que les des más de tu espíritu a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Desde el más joven hasta el más adulto, al más grande en este lugar, oh Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos llene sobremanera, oh Padre, y que tu Espíritu Santo nos guíe hacia donde tú quieres llevarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le parece si le damos un aplauso al Rey? Gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Santo eres tú, oh Padre. Gracias.